señales muestran cada vez más que triunfante vuelve en gloria a reinar. Es la esperanza de verlo volver, lo que motiva nuestro caminar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Este es el tiempo de la juventud, tiempo de ir a Él al pie de su cruz. Los que quedamos levantemos la voz y proclamemos que vuelve el Salvador. Es el momento de unidos predicar que triunfante Cristo viene a reinar. No desmayemos, pues el día vendrá y lo veremos en gran majestad. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queremos ver a Cristo en las nubes que nos viene a buscar. A Cristo en las nubes que nos viene a buscar. Queridos amigos, estamos muy felices de estar una vez más con ustedes. Continuamos con nuestro tema, Cristo en el Santuario. Y en esta oportunidad estudiaremos el tema, el Espíritu Santo en el Santuario. Ayer estudiamos hasta la fiesta del Santuario de los Panes sin Levadura. Y vimos cómo Dios ordenaba a su pueblo que debían erradicar toda levadura de sus casas y aún de todo su territorio. No debían comer panes sin levadura por 7 días, y dice, y no será hallada levadura en tus casas ni en todo tu territorio. También vimos ayer lo que la levadura representa en el plan de salvación en la realidad, y es las falsas doctrinas, las creencias que no hacen parte de la verdad de Dios. Vimos ayer cómo nosotros podemos tener en nuestros hogares cosas que pertenecen a las mercaderías de Babilonia, es decir, libros, revistas, música, de pronto modas de vestidos que pertenecen a la antigua vida, a las creencias falsas de este mundo. Hay mucha mercadería que tiene que ver con espiritismo, hay mucha mercadería en el mundo que evoca espiritismo. Y nosotros a veces podemos tener guardado algo en nuestros hogares. El Señor decía, no será hallada levadura en todas tus casas ni en todo tu territorio. Así que vimos ayer la fiesta de los panes sin levadura. Una vez muerto el Cordero, daba la libertad, moría en lugar de aquel que debía morir, daba su vida en lugar del pecador e inmediatamente provee una nueva vida para los hijos de Dios. Hoy vamos a continuar y nuestro tema se titula El Espíritu Santo en el Santuario. Y vamos a ver entonces la siguiente fiesta que continuaba después de los panes sin levaduras. Y les invito a que vean en sus Biblias en el capítulo 23 del libro de Levíticos. Levíticos 23, y vamos a leer a partir del versículo 9 en adelante, 9 al 11. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, está hablando ahora de los cultivos, seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicias
de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos delante de él. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ahora viene la siguiente fiesta, dice que será celebrada el día siguiente del día de reposo. Hemos visto en el tema de ayer que la primera fiesta era la Pascua, que se celebraba el día 14 del mes primero. El cordero era apartado el día 10 y 3 días y medio después de que el cordero era señalado, que era apartado para morir en lugar de los pecadores, el día 14, la Pascua, moría el cordero. El día 15 comenzaban los 7 días de los panes sin levaduras, es decir, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Esos 7 días de los panes sin levadura, ellos debían comer panes sin levaduras todos esos 7 días. Y también vimos ayer que el primer día de los 7 días de los panes sin levadura y el séptimo día, es decir, el día 15 y el día 21, eran días de reposo para el pueblo de Israel, eran días de Shabbat. No trabajaban, cayera el día que cayera de la semana, no trabajaban. Ahora bien, el día de reposo al que se refiere aquí es el día 15. El 14, la Pascua, moría el cordero. El día 15, día de reposo, primer día de los panes sin levadura. ¿Cuál era el día siguiente? El día 16 del mes primero. El día 16 del mes primero, y eso se llamaba el día de las primicias. ¿Qué debían hacer el día 16 del mes primero? Debían traer de los primeros frutos, debían traer de la siega las primicias. Y dice que el pueblo debía traerlo al sacerdote, al tabernáculo. El sacerdote lo recibía y lógicamente que ese día, dice el versículo 12, y el día que ofrecisteis la gavilla, ofreceréis un cordero de un año sin defecto en holocausto a Jehová. Es decir, esas gavillas, esas primicias eran recibidas por Dios a través de un sacrificio de un cordero de un año. ¿Está bien? El día 16. Y entonces el sacerdote tomaba esas primicias, esos primeros frutos de la tierra, de la siega, entraba con la sangre del cordero que había sido muerto allí, ese cordero de un año, entraba al lugar santo y se presentaba delante de Jehová, y dice que mecería la gavilla delante de Jehová. El sacerdote es el que intercede por el pueblo que se queda allá afuera esperando delante de Dios que está detrás del velo entre los querubines. Entonces el sacerdote se presenta, va donde está Dios y allí le presenta la gavilla, dice, mecerá la gavilla y la presentará delante de Dios. ¿Qué quería decir esta fiesta en la realidad, en el plan de salvación? Notemos qué día se celebraban las primicias. El día 16 del mes primero. Ahora miren esto. Día 14 moría el cordero. Día 15, primer día de los panes sin levadura. Día 16, día de las primicias. Notemos que allá hay 3 días en secuencia. Cuando Cristo Jesús murió en esta tierra por nuestros pecados, Cristo Jesús murió el día de la Pascua. ¿Qué día se celebraba el día de la Pascua? El día 14. En la fecha en que Jesús murió, el día 14 del mes primero cayó viernes, cayó día de preparación. Así que Cristo muere un viernes a las 3 de la tarde, muere el cordero, ahí se cumplió la Pascua. El día 15 fue sábado, Cristo estaba en la tumba y el pueblo debía comer los panes sin levadura. Representaba que la muerte del cordero nos libera de toda contaminación del pecado, todo lo que representa la levadura, y de ahí en adelante Dios espera que tú y yo seamos panes sin levadura. Eso es lo que Dios espera, que seamos panes sin levadura. Por eso comenzaban los panes sin levadura y debían ser 7 días. El número 7 representa plenitud, totalidad. Significa, de ahora en adelante, para la totalidad del tiempo ustedes deben ser limpios, porque el cordero ha quitado nuestro pecado, lo llevó Él en sus hombros y Él murió por nosotros. Entonces tenemos el día 14 muere el cordero, fue viernes cuando Cristo murió. El día 15 el pueblo ya debía ser limpio de la levadura, como ustedes y yo debemos sacar toda levadura de nuestras vidas, de nuestras casas y aún de todo nuestro territorio.
Y cuando Cristo murió en la cruz, ese día 15 de los panes sin levadura cayó sábado. ¿Cuál era el día siguiente? Venía el día 16. Y en la época en que Jesús murió, el día 16 cayó primer día de la semana. ¿Y qué pasó el primer día de la semana? Vamos a ver lo que sucedió en el libro de San Mateo, capítulo 27. San Mateo 27. El Evangelio de San Mateo, capítulo 27. Miren lo que sucede el día que Cristo murió. Y ahí está la secuencia de los 3 días. Versículo 46 al 53. Mateo 27, 46 al 53 dice: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndole en la caña le quiso dar de beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Cristo muere el día 14 del mes primero, Pascua. Ahí está. Y su muerte clausura todo lo que significaba la parte del santuario terrenal. El velo del templo se rompe, dejando al descubierto el arca. Significa la muerte de Cristo. Está abriendo ese camino, está abriendo la brecha en medio del pecado para que el que quiera volver al Padre lo puede hacer. El camino está abierto. Y Jesús, antes de morir, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el que abrí el camino. Si quieren venir, tienen que venir a través de mí. Ahora bien, dice allí: el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. ¿Qué más sucedió con la muerte de Cristo aquel viernes 14 del mes primero? Dice de arriba abajo: y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos, muchos, no dice el número, dice muchos cuerpos de santos que habían dormido, se levantaron. ¿Cuándo se levantaron? Cuando Cristo murió en la cruz. El velo del templo se rasgó en dos, la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron. Y dice que estas personas, algunas personas, dice que fueron muchos, se levantaron de la muerte. ¿Y qué dice el versículo siguiente? Versículo 53, dice: se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Así que la secuencia está bien clara allí. Cristo muere el viernes 14, día de la Pascua. Y enseguida, en su muerte, abre los sepulcros y le da vida a algunas personas que estaban muertas. Fueron un grupo de personas escogidas por Dios. Las tumbas se abren, las rocas que cubrían esas tumbas se partieron y quedaron con las tumbas abiertas. Y las personas que estaban allí muertas se levantaron, pero no salieron enseguida. Dice: y saliendo de los sepulcros, ¿cuándo? Después de la resurrección de él. La pregunta es: ¿cuándo resucitaron ellos? El viernes, en el momento en que Jesús muere. Pero aunque resucitan el viernes, no salen de la tumba enseguida. Ellos resucitan el viernes con la muerte de aquel que les da vida, pero no salen del sepulcro sin que primero salga de su tumba aquel que con su muerte les devolvió la vida. Así que resucitaron el viernes, pero se quedaron allí dentro de las tumbas. Pasó el día 15, los panes sin levadura, y el día 16, que según estamos estudiando, ¿qué día era? Las primicias. Ahí resucita Cristo Jesús el primer día de la semana, muy de mañana, aún no había salido el sol. Las mujeres fueron al sepulcro a embalsamarlo, a ungirlo con especies aromáticas, y hallaron removida la piedra y ya no estaba. Y un ángel les dijo: ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Buscáis a Jesús de Nazaret, no está aquí, ha resucitado. Ahora bien, ¿cuándo salen de los sepulcros estos santos? Dice: y saliendo de los sepulcros, versículo 53,
después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El día 16 fue el día de las primicias. Y aquí tenemos los primeros granos, los primeros frutos del sacrificio del Cordero. Los primeros frutos se vieron al tercer día, porque Él resucitaría el tercer día y con su resurrección abriría las tumbas de muchas personas y los llevaría. Ahora bien, estas personas aquí en el Evangelio de Mateo no dice cuántos eran, pero ¿quiénes son estas personas? Se cree que estas personas que resucitaron y que salieron de los sepulcros al tercer día, o sea, el día 16, día de las primicias, se cree que estas personas son los que ahora menciona Apocalipsis como los 24 ancianos en los 24 tronos. ¿Por qué? En el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, se menciona la visión del trono celestial. Y se menciona el trono, igual que Apocalipsis en el capítulo 4 y 5. Pero la diferencia entre la visión de Ezequiel 1 y la de Apocalipsis 4 y 5 es que en Ezequiel se muestra el trono de Dios y uno sentado. En Apocalipsis 4 y 5 muestran el trono de Dios y uno sentado. En Ezequiel muestran un arco iris alrededor del trono. En Apocalipsis muestran un arco iris alrededor del trono. En Ezequiel muestran el mar de vidrio delante del trono. En Apocalipsis el mar de vidrio delante del trono. En Ezequiel muestran los 4 seres vivientes, uno con rostro de hombre, de águila, de león y de cordero. Y en Apocalipsis 4 seres vivientes, rostro de hombre, rostro de león, de águila y de cordero. Idéntico todo. Le están mostrando tanto a Ezequiel antes de Cristo como a Juan después de Cristo la visión del trono. Pero hay una diferencia. En Ezequiel no se mencionan los 24 ancianos. Y en Apocalipsis sí aparecen 24 tronos con 24 ancianos. ¿Y por qué? Porque en los tiempos de Ezequiel, Ezequiel vivió antes de Cristo. Cristo no había venido a la tierra, no había celebrado ya el cumplimiento de todos estos símbolos del santuario. Por lo tanto, esas personas no habían resucitado. Por eso la visión de Ezequiel está todo menos los 24 tronos con los 24 ancianos, porque no estaban todavía en el cielo. Pero en Apocalipsis, el Apocalipsis se lo mostraron a Juan en el año 96. ¿En el año qué? 96. Más o menos unos 65 años después de la muerte de Cristo y de su ascensión al cielo. Así que si dice aquí que con su muerte resucitaron y al salir él el tercer día y él resucitar, ellos salen de los sepulcros, él los lleva al cielo, los presenta ante el Padre. ¿Se acuerdan que los primeros frutos eran traídos por las personas, los primeros frutos de la cosecha, y se los daban al sacerdote, y el sacerdote iba donde Jehová y la mecía delante de Jehová? Cristo Jesús hace la Pascua el día 14, el día 15, primer día los panes sin levadura, el día 16 las primicias, y cuando Jesús asciende al cielo 40 días después, se lleva al cielo en la nube las primicias. Cristo llega al cielo como nuestro sacerdote en el santuario celestial, y Él ministra allá, y Él llega diciendo: Padre, aquí te traigo los primeros frutos. Esto es apenas un anticipo de lo que te voy a traer cuando regrese a la tierra en la segunda venida y traigamos la gran cosecha. Pero todavía no es la gran cosecha, esta es apenas los primeros frutos, se llama las primicias. ¿Y cuándo se cumplieron las primicias? Al tercer día de la muerte de Cristo, saliendo de los sepulcros los primeritos. ¿Cómo corroboramos esto con la palabra de Dios? En el libro de Primera de Corintios 15, versículo 22 al 24. Primera de Corintios 15, 22 al 24, dice de la siguiente manera. Dice, Primera de Corintios 15, 22 al 24, dice: porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Mire cómo es eso que seremos vivificados en Cristo, en orden. ¿Y cuál es ese orden? Dice el 23, pero cada uno en su debido orden. 2 puntos, ¿cuál es el orden? Cristo, las primicias, punto y coma, luego los que son de Cristo en su venida. Así que, ¿cómo fue la resurrección? Cristo muere el día 14, el día de la Pascua. Viernes, el día 15 es en la tumba, pero ya había provisto sanidad
y vida para todos los que creemos en su muerte. Y el día 16 del mes primero eran las primicias. Sale Cristo, el orden, en su orden. Primero, Cristo, sale Cristo de la tumba. Segundo, las primicias, los santos que habían dormido y que se levantaron cuando Cristo murió. Y dice, luego los que son de Cristo en su venida. Esa será la gran cosecha, la que menciona el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses 4:16, cuando dice, y el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ya esa es la gran cosecha. Y dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está el tercer grupo, los que son de Cristo en su venida. Entonces, pero cada uno en su orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Entonces noten cómo el Señor está mostrando en Corintios, a través del apóstol Pablo, el cumplimiento de las primicias en la resurrección de Cristo y de aquel grupo que salieron con Cristo también de sus tumbas. ¿Y cuándo se cumplió eso? ¿Qué día? El día 16 del mes primero, aquel año cuando Cristo Jesús murió allá en las afueras de Jerusalén. Murió el día 14, el día 15 estuvo en la tumba, fue sábado, y el día 16, primer día de la semana, muy de mañana, ya le estaba fuera y ya estaba llevando las primicias. 40 días después asciende al cielo, entra al santuario celestial, pero él no lleva granos tostados ni granos de espigas que la gente le trajo. Él lleva granos. Los granos eran un símbolo. Él lleva la realidad, él lleva vidas, él lleva personas. Y dice, Señor, te presento los primeros frutos. Aquí están las primicias. Y le llevó a esas personas y están ya en el cielo. Amén. ¿Cuál parte falta que se cumpla? Los que son de Cristo en su venida. Ustedes y nosotros, queridos hermanos. Noten cómo el itinerario de Dios se va, ¿qué? Cumpliendo en detalle. ¿Está bien? ¿Qué viene después? Es interesante que los discípulos, el día de las primicias, que fue el día 16, que cuando Cristo murió, ¿qué día de la semana cayó el día 16, día de las primicias? ¿Quién recuerda? El viernes cayó 14, la muerte del Cordero, fue la Pascua. El día 15, sábado, Cristo en la tumba. Y el día 16, ¿qué cayó? Domingo, primer día de la semana. ¿Y qué dicen los textos de la resurrección? Y el primer día de la semana, muy de mañana, vienen al sepulcro y ya está removida la piedra. Era el día 16 del mes primero. Pero miren esto interesante. En Lucas 24, Jesús va y se encuentra a dos discípulos que iban por el camino a Emaús. Iban regresando a Emaús e iban muy desanimados, pobrecitos. Y mire cómo estas personas que vivieron en aquella época no entendían los símbolos tan claros que estaban en el santuario. Miren esto. En Lucas 24, versículo 19 en adelante, dice que van por el camino. Leo desde el 18, vamos a leer desde el 15. Lucas 24, 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, los dos discípulos de Emaús. Ellos miraron a ese señor que iba tal vez de viaje también por el mismo camino y iban caminando. Versículo 16. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconocieran. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Porque estaban tristes los discípulos del camino de Emaús. Dicen ahora ellos, respondiendo uno de ellos le dice, el que se llamaba Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Pobrecitos, Dios mío, qué ceguera. Le dicen a Jesús, ¿eres tú el único que no tiene ni idea de lo que está pasando? La pregunta es, ¿quiénes eran los que no tenían ni idea de lo que estaba pasando? Ellos. Él le dice, ¿de qué hablan? ¿Por qué están tristes? ¿Por qué están con esas pláticas tan tristes? Y ellos, ¿qué? ¿Cómo no quiere que estemos tristes? ¿Es que tú no te has enterado de lo que ha pasado?
¿Quiénes eran los que no se habían enterado de lo que había pasado? Ellos. Estaban viviendo el día real de las primicias y no sabían. Aunque los símbolos estaban allí año tras año cumpliéndose en el santuario, el itinerario de Dios iba cumpliéndose parte por parte. Miren esto. Dice aquí, versículo 19, entonces él les dijo, ¿qué cosas? Como si él no supiera, ¿no? ¿De qué cosas me hablan? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo lo entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Lo había redimido? Sí, pero ellos esperaban una redención, una liberación de los romanos. Pero Cristo los estaba librando de un poder peor, el poder de Satanás. Si los romanos eran crueles y esclavizantes, Satanás es más cruel y más esclavizante. Nosotros esperamos que Él era el que iba a redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Eran conscientes de que el día estaban viviendo, el tercer día. ¿Y cuál era el tercer día? El 14 viernes, la Pascua, muere Cristo. El día 15 sábado en la tumba, primer día de los panes sin levadura. Y el tercer día domingo, primer día de la semana, ya la resurrección, las primicias. Y ellos todavía pensando que Él estaba ¿cómo? Muerto. Ellos me imagino que ese día iban a llevar los primeros granos allá al sacerdote para que las meciera delante de Jehová. Y no sabían que el Cordero ya había sacado de la tumba los primeros granos de la gran cosecha que Cristo vendrá a buscar en su segunda venida, y que ya estaban por allí apareciendo esas personas, 24 hombres o 24 personas que ya habían salido de la tumba gracias a la muerte de Cristo. Hoy ya es el tercer día, dicen ellos. Versículo 22, aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Quiénes fueron al sepulcro? Juan y Pedro. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Él les dijo, oh insensatos. ¿Qué palabra está usando Jesús? Oh insensatos. En el último tema de esta serie, de la serie del santuario, vamos a hablar de unas personas que en la Biblia llama insensatos. ¿Se acuerdan quiénes en la Biblia llama insensatas? Eran 5. 10 vírgenes, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Y qué le dice Jesús a estos 2 discípulos? Oh insensatos. Así que estaban en el grupo de las vírgenes que se salvan o de las vírgenes que se pierden. En las vírgenes que se pierden, pobrecitos, y no sabían. Y sabe que como el Señor no quiere que ninguno se pierda, Él le dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria. No era necesario que el día 14 muriera el Cordero. No era necesario que se cumpliese el día 15 los panes sin levadura. No era necesario que hoy sean las primicias y que ya hoy vamos por las primicias y ustedes están atrasados todavía con la muerte del Cordero. O sea, ustedes están tristes porque creen que el Cordero está muerto, pero hoy es el tercer día, el Cordero vive. Estamos en las primicias, señores. ¿Y ustedes en qué andan? En el itinerario, Dios va por un lado y su pueblo va por otro. En el itinerario, cuando el pueblo de Dios va por un lado y Dios va por otro, no nos encontramos. No nos encontramos. ¿Sí? Estamos en una esquina y otro en otra. Mire lo que me sucedió en Bucaramanga. Un viernes me dice mi hija Elisa, tenía 12 años, y me dice, papá, mire, me lo dijo a las 9 menos cuarto de la noche. Tenía 12 años, hoy tiene 15. Me dijo Elisa, 9 menos cuarto de la noche, un viernes, y me dice, papá, mañana me bautizo. Y yo, ¿qué? Sí, mañana me bautizo. ¿Cómo que mañana te va a bautizar, mamita? Eso no es así, eso no es un juego. No, papá, no es un juego, me voy a bautizar mañana. Pero nena, tú no me has dicho nada, tú no te has preparado. Claro, yo me voy a bautizar mañana. Era que iba a ser una sorpresa para ti, pero te estoy diciendo de una vez.
¿Cómo así? No, sí, que yo me quiero bautizar, pero no es por la amiga que se va a bautizar. No, 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 independiente de ella, yo me quiero bautizar mañana. Llamé al pastor y me dijo, no, Alberto, es que hace 3 meses en el campamento de conquistadores, ellas 2 pasaron al frente en un llamado para prepararse para el bautismo, pero me dijeron que no te dijera nada porque querían que fuera una sorpresa para ti. Pero ellas ya vienen preparándose. Es más, yo le dije, si han hecho curso a la fe de eso, y me dijeron, no. Y le dije, pues tienen que hacerla. Me dijo, no, yo les hice un examen y les pregunté muchas cosas y todos me lo contestaron bien. ¿Y por qué saben todo eso si no han hecho curso? Pues oyendo las conferencias de mi papá, ya no las sabemos de memoria. Entonces, ¿usted qué dice, pastor? ¿Usted qué aconseja? No, déjelas que se bauticen. Ah, bueno, pastor, si ya usted viene, no, ya yo vengo trabajando con ellas hace 3 meses, es que era una sorpresa para ti. Ah, bueno. Me dice luego la menor, ok, papá, yo también me voy a bautizar, pero no mañana, sino dentro de 8 días. Y no en esta iglesia, sino en la otra. Bueno, casualmente la sorpresa que Elisa nos da de que se va a bautizar, me llama mi suegra a las 10 de la noche y me dice, voy viajando para Bucaramanga, pero no le diga nada que es una sorpresa. Así que ese era el día de las sorpresas. Y cuando mi suegra llegó a Bucaramanga a las 6 de la mañana, llegando desde la costa, ella nos da la sorpresa, pues a ella, porque a mí ya me había dicho, porque estuviera pendiente para abrirle. Y ella que da la sorpresa, y la sorpresa se le llevó, fue ella sabiendo que su nieta se iba a bautizar ese día. Y mi suegra trajo la cámara filmadora, así que, ay, qué bueno, vamos a filmar el bautismo de Elisa, imagínate. Así que el bautismo fue filmado. Y la segunda nena de 10 años me dijo, yo me bautizo, pero dentro de 8 días en la iglesia Renuévame. Ah, bueno, está bien, en la iglesia Renuévame. Pero mi suegra solo estuvo el fin de semana y se fue, y se llevó con ella la cámara. Y yo me quedé preocupado, a Laurita no le vamos a filmar el bautismo, ¿y cómo se va a sentir ella? Se va a sentir como triste porque a ella no la filmaron, a la hermana sí, a ella no. Usted sabe cómo son los hermanos, ¿no? Lo que le dan al uno hay que darle al otro, si no se pone a llorar. Así que yo comencé, pues no le dije nada, pero hablé con mi amigo, un amigo que se llama Ricardo, le dije que a Ricardo, me presta la filmadora, es que la niña se va a bautizar. Me dijo, no, yo voy y se la filmo. ¿Seguro? Sí, sí, yo voy. Tranquilo, ¿cuándo voy a bautizar? El sábado. ¿Dónde? En la iglesia Renuévame. Ah, listo, está bien. ¿Seguro, Ricardo? No, cuente conmigo, Manuel Lascarro, yo voy y la filmo. Yo no le dije nada a la niña porque dije que sea una sorpresa y que no sea que el otro no llegue y qué tal que ella se ilusionó que le van a filmar y todo eso. Yo pensando en eso. Llegó el sábado y el viernes le dije, Ricardo, ya sabes, sí, mañana, ¿a qué hora? 9:15 estoy allá. ¿En dónde? En la iglesia Renuévame, listo, chao. Llegó las 9:15, llegó las 9:30, 10 menos cuarto y Ricardo no llegaba. Y a las 10 en punto le tomaron el voto bautismal a Laura. Y a las 10:20 la estaban bautizando. Y no llegó Ricardo con la cámara. ¿Qué pasó? Me sentí tan triste. Pero había un hermano con una cámara fotográfica y me le tomó todas las fotos que pudo. A la salida del bautismo yo la felicité, la abracé, le dije, nenita, te felicito, estoy feliz. Lástima, mamita, yo hablé con un amigo para que viniera con su cámara filmadora y él te iba a filmar tu bautismo como a Elisa, bebé. Pero no vino, mamita, no sé qué pasó. Me dijo, no, papi, no te preocupes, yo no me bauticé para cámara, yo me bauticé para el cielo. Y yo la abracé con más fuerza. Oiga, qué madurez, ¿de 10 años? Bueno, me dijo, no, yo no me bauticé para cámara, me bauticé para el cielo, así que tranquilo. Claro, el lunes yo me encontré con mi amigo Ricardo y dije, oiga, Ricardo, ¿qué pasó, mano? Dijo, eso me dice él, eso le digo yo a usted, ¿qué le pasó? Yo fui a la iglesia y usted no estaba. Yo, claro. No, yo fui a la iglesia y llegué a las 9:15 y yo no lo vi a usted por ningún lado. Claro, yo estuve ahí. Usted estuvo en la iglesia Renuévame. Yo fui a la iglesia Renuévame, pero yo no te vi donde estabas tú metido. Sí, y hasta pregunté si habían bautismo. Me dijeron, no, aquí no hay bautismo. Claro, si hubo bautismo. Y comenzamos a discutir hasta que caímos en cuenta de que en Bucaramanga hay 2 iglesias que se llaman Renuévame. 2. La que se reúne en el Coliseo del Colegio Libertad se llama Renuévame. Y la que se reunía en la casa de don Nepo Cartagena también se llamaba Renuévame. Y claro, Ricardo, dijimos, ¿en la iglesia Renuévame? Sí, en la iglesia Renuévame. Y él pensó en la del Coliseo y yo en la de acá. Y él llegó con la cámara y me dijo, y este hermano Lascario, es que bautismo no hay nada. ¿Sabe qué pasa allí? No nos encontramos. ¿Qué pasó con los discípulos de Emaús? No se encontraban. Dios está diciendo, ya estoy en el día de las primicias y ustedes en qué están. Se murió el Salvador. Pensábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Se murió.
Y ya le estaba resucitado. Ellos estaban llorando por la muerte del Cordero del día 14 y él ya estaba en el día 16, día de las primicias. Ya había sacado los primeros granos de la tumba y los iba a llevar al Padre a mecerlo delante del Padre y decir: Padre, aquí te traigo los primeros frutos, después voy por el resto. Amén. Así que noten cómo el día de las primicias se fue cumpliendo, ¿qué? Con exactitud, cada parte del itinerario de Dios se iba cumpliendo. Vamos a ver la siguiente fiesta. La siguiente fiesta que seguía en el libro de Levíticos. Vámonos a volver al siguiente, la siguiente fiesta, Levítico 23. Vamos a leer del 15 al 22. ¿Verdad? Ya tenemos 3 fiestas: Pascua el día 14, panes sin levadura el día 15, primicias el día 16. Muerte del Cordero el día viernes, Cristo en la tumba el día sábado, pero ya el pueblo de Dios libre porque el velo fue roto, y el día 16 sale de la tumba resucitado y vencedor. Levítico 23, veamos la siguiente fiesta. Hoy vamos a ver solamente 2 y mañana continuamos con las que nos faltan. Dice Levítico 23, 15 al 22. ¿Vamos por qué día? El día 16. ¿Qué dice ahora? 16 del mes primero. Leo Levítico 23, 15 al 22. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál era el día que sigue al día de reposo? ¿Cuál era el día de reposo? El día. Estamos hablando de los días de reposo. Contexto santuario. Contexto santuario. Día 14 moría el Cordero. Día 15 era día de reposo porque era el primer día de los panes sin levadura. ¿Se acuerdan que de los 7 días, el 15 y el 21 eran de reposo? Entonces el día 16 era el día de las primicias, el día que sigue al día de reposo. El 16 es el día que sigue el día 15, que era el día de reposo. Bueno, entonces dice aquí en el 15: y contaréis desde el día que sigue el día de reposo, o sea el día 16. Dice: desde el día en que ofrecisteis la gavilla. Nos queda bien claro que se refiere al día 16. El día que mecían la gavilla era el 16. Entonces dice: contaréis desde el día que sigue el día de reposo, coma, desde el día en que sigue, desde el día en que ofrecisteis la gavilla, será el día 16. La ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. ¿Cuántos días son 7 semanas? 7, una semana tiene ¿cuántos días? 7 días. 7 semanas son 49 días. Entonces dice: 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día, o sea, se va al día 50. Día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Así que desde el día 16 del mes primero, el día que me ofrecían la gavilla, desde ese día debían contar 50 días. Ahora bien, contemos los 50 días a ver hasta dónde llegamos. Del día 16 al día 30 del mes primero, ¿cuántos días van? 14. ¿Pero son cuántos? Son 50. Así que del día 16 al día 30, 14 días. Todo el mes segundo son 30 días, más 14, 44. ¿Pero son cuántos días? 50. Entonces van 44 días. 14 días que quedan del mes primero, 50 días del mes segundo. Entonces, ¿cuántos días faltan? 6 días. ¿En qué mes caen? Mes tercero. Así que del día 16 del mes primero al día 6 del mes tercero hay 50 días. ¿Qué pasaba ese día? Dice: ese día ofreceréis nuevo grano. Noten que el Señor en las primicias trae los primeros granos de vuestras cosechas, los primeros lo ofrecen. Pero ahora 50 días después dice: tráiganme el nuevo grano, grano nuevo. ¿Qué representan los granos? Ese fruto, ¿qué representa? ¿Qué representa el trigo? Acuérdense la palabra trigo, cizaña. ¿Qué representa el trigo? El pueblo de Dios sincero. La cizaña, los impíos que se revuelven con el pueblo de Dios. ¿Está bien? Así que pues Jesús dice que miró los campos y dijo: he aquí los campos están como blancos para la siega. La mies es mucha, los obreros poco. Orad al Señor de la mies para que mande más obreros a su mies. ¿Y qué se refiere el Señor con la mies? El pueblo de Dios, el trabajo misionero. O sea que el grano representa ¿qué?
Personas. Dice que el grano que él ofreció de las gavillas, ¿qué representó cuando Cristo sacó de la tumba? ¿Qué sacó él? Personas. ¿Qué le llevó a Jehová Padre? Personas. Así que ofreceréis el nuevo grano 50 días después. ¿Qué es lo que le debían traer al Señor 50 días después? ¿Nuevas qué? Nuevas personas. ¿Y sabe qué sucedió el día 50? ¿Cómo se cumplió eso? El Pentecostés. El Pentecostés. ¿Y qué le pasó a los 12 apóstoles o a los 11 que quedaban? ¿Qué le pasó allí cuando llega el Pentecostés? ¿Viene qué? El poder del Espíritu Santo a la vida de ellos. ¿Y ellos qué hacen? Predican. Ese día Pedro predicó un sermón con el gran poder del Espíritu Santo. Pregunto, ¿ese día hubo nuevo grano que entró a la iglesia? ¿Cuántos se bautizaron ese día? 3,000 personas. ¿Y eran qué? Nuevos. ¿Y qué le trajeron al Señor? Nuevo grano. ¿Está bien? Así que miren la secuencia, desde la muerte del Cordero, la resurrección y todo eso y las primicias. Y ahora 50 días después, con el poder del Espíritu Santo, se trae el nuevo grano. Mire, no podemos traer nuevos granos a la iglesia sin el poder de Dios. Si tú no tienes el poder de Dios en tu vida, tú no puedes traer nuevas personas. Tú necesitas el poder de Dios en tu vida. Antes de salir a predicar hay que arrodillarse. Dios mío, lléname de tu poder. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles? No se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. Y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, el nuevo grano que debía ofrecerse el día 50 del Pentecostés es: tráiganme nueva gente, vayan y predíquenle, avísenles que el Cordero murió, avísenles que el camino ha sido abierto, que el que quiera venga porque la sangre paga para todos. Pero les tienen que avisar. Si la gente no sabe, sigue creyendo que está perdida. Háblenles que hay un plan de salvación, tráiganme nuevo grano. Fueron llenos del Espíritu Santo, fueron y les predicaron y vino nuevo grano a la iglesia. ¿Está claro eso? Y eso ya, la realidad se cumplió ¿dónde? En Pentecostés. Miren por dónde va el itinerario de Dios. Él comenzó a cumplir cada parte y ya vamos por la parte del Pentecostés. Nuevas personas. ¿Qué más se hacía ese día? Dice el versículo 17. ¿Está bien? Leí el 16. Leí el 16. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis nuevo grano a Jehová. Noten allí los nuevos miembros que entran a la iglesia el día de Pentecostés. Pero ¿qué más pasaba a partir de Pentecostés? De vuestras habitaciones, versículo 17. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida. Ustedes recuerdan lo de los panes. ¿Cómo debían ser los panes que el Señor esperaba que le trajeran? En el día de los panes sin levadura, ¿se acuerdan lo que representa la levadura? Pecado, falsas creencias, falsa doctrina, malicia, maldad, mercadería de Babilonia. El Señor te había dicho: me traen panes sin levadura, ni una levadura ni en vuestras casas, ni levadura en todo su territorio. Ahora el Señor, 50 días después, les dice: me van a traer 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2/10 de efa de flor de harina. Y dice, cocido, y aquí hay algo interesante, cocidos ¿cómo? Con levadura. Primero pidió panes sin levadura y ahora pide panes con levadura, como primicias para Jehová. Ahora el Señor, además de las primicias del grano, dice que también hay que traerle panes con levadura. Si la levadura representa malicia, maldad, creencias de los fariseos, de los saduceos, creencias falsas, mercaderías de Babilonia, pecado en general, y el Señor quiere que su pueblo sea limpio de la levadura, ¿por qué Él ahora dice que le traigan 2 panes con levadura? ¿Por qué? Porque ahora, llenos del poder del Espíritu Santo, su pueblo debe ir y llevar las buenas nuevas de salvación, de que Cristo nos da la salvación, y atraer a los pecadores a Cristo. O sea, tráiganme personas con pecado. Tráiganlos con pecado, porque yo soy el que les quito los pecados. No trates de quitárselo tú.
Tú no trates de quitarle la levadura, porque la levadura solo la quito yo. Tráeme a las personas como están. Nosotros los cristianos, los predicadores, tenemos la tendencia de purificar a la gente primero nosotros, para que sean dignos de traerlos al Señor. No hay nada más lejos de la realidad del plan de Dios. A las personas que son pecadoras hay que traerlas a Cristo así, porque el que les quita el pecado es Él, no la iglesia. ¿Está bien? Entonces es ahí donde como iglesia tenemos que entender que al predicarle a la gente, ¿quiénes son los que necesitan el médico? ¿Los sanos o los enfermos? Los enfermos. Pero al enfermo de drogadicción no lo traemos a la iglesia, porque después daña a los demás jóvenes. A ese drogadicto no lo lleve. Uy, no. Una manzana podrida daña a las demás. Pero el Señor está diciendo aquí, tráelos, llámalos, diles que yo les doy salvación, diles que yo les puedo quitar esa levadura. Solo yo la puedo quitar, porque la levadura la quita el cordero con su sangre, no tú. ¿Está bien? No sé si recuerdan la experiencia del pastor Bullón. El pastor Bullón cuenta muchas experiencias. A mí me impacta mucho cuando el pastor Bullón habla y dice, recuerdo una experiencia que él habla de un muchacho que se llamaba Alexandre. Y decía, el pastor Bullón inicia la historia diciendo, Alexandre era un delincuente. Una palabra fuerte. Alexandre era un bandolero. Alexandre se daba disparos con la policía, era el jefe de una banda de asaltantes que sembraba el terror en el sur de la ciudad, una ciudad brasilera ya. Y dice que una vez en un tiroteo con la policía, Alexandre una bala le pasó rozando la cabeza y cayó desmayado a la cuneta de la vía y el pasto lo cubrió. La banda de Alexandre fue acribillada por la policía y fueron levantados los cadáveres, pero nadie miró que allí debajo de la hierba estaba el cuerpo de Alexandre, el delincuente principal. La policía se fue y no vieron a Alexandre. Alexandre recuperó el conocimiento a altas horas de la madrugada. Se tocaba aquí, veía sangre y notaba aquí donde la bala había rozado su cráneo y fue consciente que tan cerca estuvo de la muerte. Y el pastor cuenta la historia de ese Alexandre y me impacta cuando el pastor Bullón cuenta una historia allí y luego dice, y hoy Alexandre está bajando a las aguas bautismales, y muestran allí a este hombre bautizándose. ¿Cómo así? Sí, porque para eso es el evangelio. El evangelio es para salvar a los pecadores. Una historia también que nos impacta del pastor Alejandro Bullón es que él cuenta que en cierta ocasión una mujer llamó como a las 9 de la mañana a su oficina y le dijo, pastor Bullón, tengo que hablar con usted urgentemente. Y le cuenta que es urgente hablar con él. Dijo, bueno, estoy aquí en la oficina toda la mañana, puede venir. La secretaria una hora después le dice, pastor, aquí hay una mujer que vino a verlo. Ella dice que tiene cita. Sí, dígale qué pasa. Y él cuenta que la mujer abre la puerta y entra y iba con un vestido muy tallado, alta, unos tacones altos, rubia. Y dice él que algo sintió el extraño, pero él no sabía explicar qué era. La mujer entra y se sienta y le dice, pastor Bullón, lo primero que quiero decirle es que yo no soy lo que usted está viendo. Yo soy hombre. ¿Y el pastor qué? Soy hombre, pastor, soy homosexual. Me visto de mujer, pero yo realmente soy hombre. Y este hombre le cuenta, o esta mujer le cuenta al pastor Bullón, de que desde niño sintió inclinaciones homosexuales y que ya en la adolescencia un día su papá lo sorprendió con otro amigo en relaciones homosexuales en su casa. Y el padre, lleno de ira, los botó, los golpeó y los botó a la calle y le dijo, no quiero saber más, yo no tengo hijo. Lo botó de la casa y le prohibió a sus demás hermanos y a su madre que lo buscaran en la calle y lo echó. Y dice que como todo, ¿no? Este joven quedó pues suelto allí en la calle y que generalmente la gente busca a los iguales, se buscan sus iguales y se unen. Así que él se juntó con gente como él y terminó en la prostitución allí en las calles de Brasil. Y la madre era la única que lo veía a escondidas. Y un día la madre le dijo, hijo,
escucha este cassette, y le entregó un cassette. Él tomó el cassette, lo guardó por allá, lo echó en alguna gaveta y nunca lo escuchó. Pasaron muchos años y él ya era un hombre, pero ahora la homosexualidad había colmado tanto su vida que se vestía y parecía mujer. Si no lo decía, no se sabía que era mujer. Pero pastor, dice él que una noche, una madrugada, eso de las 3, 4 de la mañana, llegó a ese pequeño cuartucho de mala muerte, allí donde medio vivía mal, y se sintió pero tan vacío, y sintió que su vida ya había tocado fondo, que pensó en suicidarse. Y tomó la decisión de: hoy no sale el sol si yo no me quito la vida. No valgo nada, yo no voy para ningún lado. Me quito la vida antes que salga el sol. Y esas cosas que cuando tomó la decisión recordó a su madre, que era la única que lo buscaba y que lo veía por la calle y todavía lo abrazaba y le mostraba su amor. Y se acordó de aquel cassette, dijo: voy a morir y ni siquiera sé qué decía ese cassette que mi madre me dio. Buscó el cassette hasta que lo encontró y puso el cassette. Pastor, y el sol salió y me sorprendió escuchando su cassette. Y usted habla allí, era un cassette suyo, pastor, y usted habla allí de que hay un poder que puede cambiar todas las vidas. Y yo vine a ver si usted me dice cuál es ese poder. Y el pastor Bullón le dijo: sí, hijo, Cristo puede cambiar tu vida. Cristo puede quitar toda tu levadura. ¿Ustedes creen que este joven era pan con levadura? Tenía mucha levadura. Pero buscó al pastor Bullón en su oficina. Y el pastor Bullón le dice que puede cambiar su vida si le entrega su vida a Cristo. Y le explicó muchas cosas y el joven decidió arrodillarse. Y el pastor Bullón oró con él y le pidió a Cristo que cambiara la vida de este joven. Y el pastor Bullón le dio otros consejos. Le dijo: cambia de ciudad, busca otro lugar, busca un ambiente diferente. No frecuentes los mismos amigos porque vas a terminar cayendo otra vez. Comienza una nueva vida en Cristo Jesús. Cambia de ciudad, haz todo eso. Y esta mujer se fue. Y el pastor Bullón nos cuenta esto fue una predicación que él dio en Perú y se pasó por vía satélite y nosotros la vimos en Bucaramanga. Y él allí nos termina explicando que unos 3 o 4 años después, él venía regresando en un vuelo de Ciudad del Cabo, África, de donde venía de predicar, y el avión debía aterrizar en Santiago de Chile. Allí debían dormir en un hotel y al día siguiente el vuelo continuaba para Sao Paulo, Brasil, donde él vivía. Y entonces el pastor Bullón, al aterrizar en Santiago de Chile, después de un vuelo interoceánico, un vuelo de muchas horas de vuelo, unas 8 o 10 horas de vuelo, un pastor de Chile lo fue a buscar al aeropuerto y lo fue a llevar al hotel para que descansara, pero el pastor le dice en el carro, eso eran como las 5 de la tarde, dijo: pastor Bullón, para nosotros es un honor tenerlo aquí en Chile, aunque sea solo una noche. Ah, muchas gracias, sí. Y este pastor le dijo: pastor, imposible que usted pase por Santiago de Chile y no nos predique una noche. Oh, yo no puedo, yo vengo muy cansado, dijo él. He tenido campaña y mucho trajín y de verdad vengo muy cansado, no voy a poder. No, pastor, usted no entiende. La iglesia ha sido avisada y esta noche la iglesia se reúne y está a la iglesia llena porque saben que usted va a estar aquí y pues nos atrevimos a decirle que usted les iba a predicar. ¿Cómo hacen eso sin avisarme, sin preguntarme? Yo no vengo. Pastor, por favor. Y el pastor insistió y dijo: bueno, está bien, yo voy a predicar esta noche con una condición: no me des que hable con nadie, vengo muy cansado, no voy a hablar con nadie, predico nomás, salgo por la puerta atrás y me llevas al hotel. ¿Está bien? Listo, pastor. Nadie va a hablar con usted, Y le advirtieron: hermanos, el pastor viene cansado, viene de otro continente, por favor, él no puede, entrevistas personales no puede. Predica y va al hotel y mañana madruga para su vuelo continuando. ¿Y sabe qué? A la salida, cuando el pastor terminó y va a salir por la puerta atrás, le dice el pastor de la iglesia: pastor, hay una persona que quiere hablar con usted. ¿Te dije que no iba a hablar con nadie? Dijo: pastor, es que este joven dice que viene desde Chicago, Estados Unidos, y que voló desde Chicago hasta Santiago de Chile únicamente porque sabía que usted iba a aterrizar aquí y que iba a estar aquí esta noche. Y él dice que mañana retorna a Chicago. Él solo vino a hablar con usted. ¿Cómo? Sí, que viene desde Chicago, Estados Unidos, para hablar con usted. Y dijo el pastor: bueno, solo con él voy a hablar. Muy bien, fueron a la oficina pastoral, le avisaron a este caballero
y entra un joven de corbata y saco azul. Se sienta y, Pastor Bullón, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? ¿Qué puedo hacer por usted? Y este hombre le dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Y él dijo, no, perdona, pero no tengo tantos rostros, tantas personas a los cuales predico, no retengo los nombres, perdóname. Pastor, míreme bien. Yo hablé con usted hace 4 años en su oficina en Brasil. Sí, pero igual mucha gente habla conmigo en mi oficina. Pastor, yo entré a su oficina vestido de mujer y el pastor dice, no puede ser. Se le salió así, no puede ser. Dijo, claro, de esa sí me acuerdo, inolvidable. No puede ser tú. Y este joven le dice al pastor Bullón, Pastor Bullón, no me diga que usted no cree lo que predica. O sea que usted me dijo que Cristo podía cambiar mi vida y Cristo me la cambió y usted ahora dice que no puede ser. Entonces usted lo que predica no lo cree. Y él dijo, no, claro que sí lo creo, es que me impacta, es que te recuerdo con aquel vestido, tacones, pestañinas, cabello largo, pero es que, sí, pastor, soy yo. Y entonces le contó que, como le aconsejó cambiar de lugar, se fue para los Estados Unidos, se radicó en Chicago, buscó la iglesia, empezó a asistir, no se vistió más de mujer, le entregó la vida a Cristo, se bautizó y dijo, pastor, llevo 4 años y nunca más he vuelto a la homosexualidad. No le digo, y lo cuenta el pastor Bullón así, no le digo que la tentación ha desaparecido, pero Cristo me ha ayudado a nunca más tomar ese camino. Y estoy en Chicago y hago parte de la iglesia adventista en Chicago. Y tengo una nueva vida en Cristo Jesús. Ahora bien, eso le pasó al pastor Bullón, pero ¿sabe qué le pasó al apóstol Pablo? ¿Qué le pasó al apóstol Pablo? En Corintios, en el libro de Corintios, Primera de Corintios 5, 6 al 8. Y ya vamos a terminar. Primera de Corintios 5, 6 al 8. Y aquí menciona en la realidad el cumplimiento de varias etapas del santuario. Y dice, 1 Corintios 5, 6 al 8. No es buena vuestra jactancia. Pregunto antes de seguir, ¿la jactancia hace parte de qué símbolos del santuario? ¿Cuál? Levadura. Jactarse, eso es levadura. Orgullo, todas esas cosas, eso es levadura. Y Pablo le dice a los cristianos de Corintios, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Así que la jactancia sí era levadura. Versículo 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo muere en la cruz, inmediatamente Él quita la levadura del pecado de nuestras vidas. Así que al morir el Cordero el día 14, Él espera que ya al día siguiente tú ya no tengas pecado en tu vida porque Él los llevó por ti en la cruz. Pero no te sigas ensuciando con la levadura. Abandónalo. Cristo fue sacrificado por nosotros. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Está bien? Ahí está mostrando el Señor quitar la levadura de aquellas personas. Ahora, el apóstol Pablo, ¿será que vinieron personas que tenían mucha levadura en sus vidas? Aquí lo mismo, aquí lo dice en 1 Corintios 6, 9 al 11. Y voy a leer una lista de personas que el Señor dice que todo eso es levadura. Mucha levadura hay ahí. Y miren lo que dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pregunto, ¿ser injusto es levadura? Sí. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. ¿Se acuerdan este hombre que habló con el pastor Bullón? Ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Aquí aclaro algo. Afeminados son unos y los que se echan con varones son otros. ¿Cuáles son los afeminados? Aquellos que en su mente se sienten mujer, ¿verdad? Se sienten mujer, son afeminados y tienen relaciones sexuales como si ellos fueran una mujer. Pero hay hombres que llegan a tener relaciones sexuales con esos hombres que son afeminados. Y algunos de ellos dicen, yo no soy homosexual, el homosexual es él, yo no. Pero ¿sabe qué dice el Señor? Tú también.
Si tú tienes relación sexual con otro hombre que es afeminado, tú también. Porque tú sientes atracción por otro hombre. Debes sentir atracción por una mujer como yo los creé. Así que dice por un lado, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Yo creo que hasta ahí eso lo sabíamos, pero ¿sabe qué no sabíamos? Versículo 11, y esto erais algunos. Había miembros de iglesia en la iglesia de Corintio que antes habían sido ¿qué? Fornicarios, antes habían sido adúlteros, antes habían sido borrachos, antes habían sido maldicientes, antes habían sido ladrones, estafadores, afeminados. Y dice el Señor, y esto erais algunos. O sea, fueron traídos con levadura o sin levadura. Fueron traídos con mucha levadura. ¿Se dan cuenta? Con mucha levadura. Y esto erais alguno, erais antes de Cristo, eran así, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que, ¿hay esperanza para todas estas personas? Sí. Entonces el Señor le dice a su pueblo que en el día 50, llenos del Espíritu Santo, deben traer nuevo grano a la iglesia. Traigan nuevos miembros a la iglesia. Ah, y también me traen 2 panes cocidos con levadura. Tráiganme la gente con sus pecados. Yo los limpio aquí. Aquí está mi sangre para limpiarles. Aquí está mi Espíritu Santo para entrar en sus corazones y hacerlos que abandonen toda forma de pecado. Amén. Y a veces nosotros, hermanos, nos resistimos a eso. Nos resistimos a traer personas que de repente, no, esa persona en la iglesia, no. Uy, el testimonio, el oprobio. ¿Qué van a decir los vecinos? Mira la gente que entra a esa iglesia. Queridos amigos, hay que hacer un trabajo muy grande y traerlo al pecador, hay que traerlo pecador, porque el que lo hace que deje de ser pecador es ¿quién? Es Cristo. Cuando él acepta a Cristo en su corazón, como este joven que ahora vive en Chicago, nueva vida en Cristo Jesús. Y yo quisiera mostrar cómo dice que esos 2 panes con levadura, dice, debías traerlo como primicias. El apóstol Pablo comenzó a llevar de esas primicias a la iglesia. Busquen conmigo 1 Corintios 16, 15. 1 Corintios 16, 15. Y el apóstol Pablo se despide de la primera carta de los Corintios diciendo, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, el Pablo le está diciendo a los hermanos de Corintio que hay una familia que vivían en un lugar que se llamaba Acaya. Ese lugar no era Israel, era extranjero, era un territorio pagano. Pero él dice que allá hay una familia que fueron las primeritas que se bautizaron de esa región pagana, y él lo llama ¿cómo? Las primicias de Acaya. ¿Ustedes no creen que una vez hubo las primicias de este lugar donde ustedes están? ¿Usted cree que la primera vez hubo siquiera un primero que dijo yo acepto y me bautizo? Y luego ese trajo al hermano, y ese trajo al tío, y ese trajo al amigo y al vecino. Y hoy tenemos ¿cuántos distritos hay en este lugar? 5 distritos. Pero tuvo que haber uno primero que dijo yo acepto. Esas son las primicias de este lugar. Las primicias de Acaya. Y yo también quiero contar un poquito, brevemente, en los minutos que me quedan, lo que nos contaba el pastor Carlos Salomé. Pastor Carlos Salomé nos cuenta que cuando él era joven, a los 16 años, él abandonó la iglesia. Era hijo del pastor, hijo de pastor. Y él se fue al mundo y comenzó a vivir en el mundo, y era el solista de una banda musical. Y animaban fiestas y bailaban y tomaban trago y todas esas cosas. Y a veces en plena fiesta, en la madrugada, él veía como por la puerta de la fiesta entraba su papá. Y le decía al amigo, llegó mi papá, le entregó el micrófono y salía huyendo por aquella puerta. Y un día, de tantas discusiones con su papá que lo trataba de volver al camino de la fe, él dijo, me voy de la casa, y terminó abandonando la casa también, se fue de la casa. Así que abandonó la iglesia, abandonó a Cristo y abandonó el hogar. Y estuvo fuera 3 años en el mundo y viviendo por aparte. Pero él cuenta que una noche, estando en la Navidad, la noche de Navidad, él estaba en una fiesta muy animada del otro lado de la Ciudad de México. La Ciudad de México es la segunda ciudad más grande del mundo después de Tokio, Japón. Y una ciudad inmensamente grande, pero en plena fiesta, como a las 8:30 de la noche, él sintió
un vivo deseo y unas ganas de irse para la iglesia, porque él decía, a esta hora están en Navidad, a esta hora mi mamá, mis hermanos, mi papá, y yo soy el único que falto. ¿Y yo qué hago aquí en esta fiesta? Y comenzó a sentir como que ese no era el lugar y que quería ir a la iglesia y esa noche de Navidad estar con su familia, porque ya había estado solo bastante tiempo. Y entonces cruzó la ciudad en tiempo récord, llegó a la puerta de la iglesia y cuando él venía llegando comenzó a oír los coros de los niños. Estaban cantando los himnos de Navidad, el árbol, los regalos, las familias, todo, pero él quería estar con su mamá esa noche y estar en la iglesia con sus hermanos celebrando la Navidad con sus padres. Y él decidió entrar, pero venía en pinta de fiesta, había tomado trago y todas esas cosas. Y él fue a entrar, feliz, y alcanzó a ver y dijo, allá adelante en la primera banca está mi madre. Y entonces él, cuando va a entrar, alguien le cerró el paso y le dijo, ¿para dónde crees que vas? Y él dijo, voy a entrar a la iglesia. ¿Cómo se te ocurre venir en esa facha a la iglesia? Eres la vergüenza de tu padre. Mira a tu padre predicando. ¿Y qué van a pensar cuando todos vean entrar al hijo del pastor en esa facha? Vienes tomado. ¿Cómo se te ocurre? Tú aquí no entras. Y él dijo, está bien. Dio media vuelta y se fue. Y duró otro año fuera de la iglesia. Otro año. Pero en el transcurso de ese siguiente año, volvió al Señor y se bautizó y volvió al Señor. La siguiente Navidad estaba en la segunda banca de la mano de su madre, todos sus hermanos y su papá predicando. Y la madre lo mira y le dice, hijo, hace un año estaba yo aquí en esta misma banca orándole a Dios. Y le hice a Dios una oración, pero Dios no me la contestó, hijo. Yo le dije, Dios mío, me arrodillé y todo el sermón de tu papá yo estuve orando y llorando. Yo le dije, Dios mío, ¿dónde está Carlitos? Esta noche fría de Navidad, ¿dónde está mi hijo, Señor? Tú sabes dónde está. No sé dónde está, Padre, pero donde esté, yo sé que tú sabes dónde está. Por favor, hazle sentir en su corazón que venga. Regálame eso de Navidad. Regálame tener a mis hijos completos conmigo. Tráemelo donde esté. No sé dónde está, pero tráemelo, Señor. Y yo todo el sermón de tu padre, yo estuve arrodillada orando por ti. Pero hijo, Dios no te trajo hace un año. Y Carlito le dice, mamá, Dios sí me trajo hace un año. Llegué hasta la puerta, te vi desde allá. Y cuando fui a entrar, alguien con muy buena intención, con un celo espiritual, pero le dijo, tú aquí no entras así. Qué vergüenza, no puedes entrar. Y no me dejó entrar, mamá, yo me devolví y me fui otra vez. Mamá, Dios sí te contestó esa oración hace un año. Dios te la contestó. Yo vine, Dios me trajo, yo sentí esto y le contó todo. Hermanos, la persona que le cerró el paso a él lo hizo con buena intención, de eso no tengo la menor duda. Sintió que las cosas de Dios son sagradas y que hay que respetarlas, eso es verdad. Pero esa persona, hermanos, no sabía que hay que traer 2 panes, ¿cómo? Con levadura. Queridos hermanos, el llamado en esta noche es a que primero que todo seamos limpios nosotros de la levadura, nosotros, ¿ok? Y lo segundo es que nos acordemos que nosotros también llegamos a los pies de Jesús con mucha levadura. Por lo tanto, cuando veamos personas con levadura, tráigaselo al Señor así y ten la fe de que Cristo tiene el poder suficiente para limpiar toda vida. Miren la lista que leyó Pablo aquí, esa lista de homosexuales, de ladrones, de fornicarios. ¿Y qué? Y de esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Esto es un llamado a la obra misionera. Del Pentecostés en adelante el poder del Espíritu Santo vino a la iglesia para que vayamos al mundo a traer el nuevo grano y además traigamos ¿qué? Panes con levadura como primicias para Jehová. Pablo trajo la familia de Estéfanas, las primicias de Acaya, gente griega, gente pagana, pero se convirtieron al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran en esta noche, colocándose de pie, decirle, Dios, yo me pongo de ahora en adelante a tu servicio, úsame como un canal para buscar gente que tiene levadura y traértelo a tus pies, sabiendo que no hay levadura tan grande que tú no puedas limpiar? Amén. Y traer mucho grano nuevo, porque el Señor ya en nuestra Pascua fue sacrificada y ha abierto el camino de regreso al Padre. Amén. Tenemos un hermoso grupo aquí de pie, queridos amigos. Vamos a pedirles que ahí donde están de pie, cierren sus ojos y tengamos una palabra de oración.
Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, oh Señor, por permitirnos la hermosa oportunidad de ver que tu Espíritu Santo también está en el santuario. Es el poder que tú envías a la tierra en Pentecostés y que todavía en nuestros días está haciendo la obra que inició, y es capacitarnos para que con tu poder en nuestras vidas traigamos nuevo grano a tu iglesia y también panes con levadura. Que traigamos a aquellas personas que aunque tengan grandes pecados en sus vidas, podemos decirle: tienes esperanza, Dios puede cambiar tu vida. Bendícenos y tómanos en tus manos como instrumento. En Jesús nuestro Salvador lo agradecemos todo. Amén.